Bueno chicos, en este vídeo voy a resolver un problema que me ha mandado uno de vuestros compañeros relativo a campo eléctrico y potencial eléctrico, electrostático, ¿vale? Es de julio del 2019. Y el problema pues dice lo siguiente. En una superficie esférica de radio R igual a 1 metro se encuentra uniformemente distribuida una carga de más 3 coulombios, ¿vale? Pues nos hacemos un pequeño esquema muy importante porque ya sabéis que esto lo valoran en la nota, la presentación de diagramas y esquemas aclaratorios, ¿vale? Apuntamos los datos que tenemos del problema, que es que el radio de esa esfera es de 1 metro y que la carga que está distribuida, muy importante por su superficie, es positiva y de 3 coulombios, ¿vale? Es decir, que la carga está por aquí, no está dentro de la esfera, está en la superficie de la esfera, ¿de acuerdo? Y nos dicen que nos situemos a una distancia de su centro, R, igual a 2 veces el radio y por lo tanto igual a 2 metros, ¿de acuerdo? Y que calculemos aquí, en el apartado A, nos dicen que calculemos el potencial y el campo electrostático en un punto que diste, como digo, ya he anticipado acontecimientos, pero bueno, un punto que diste del centro de la esfera a una distancia de 2R, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a abordar esto? Pues uno de los vídeos que os he subido esta tarde es relativo al teorema de Gauss, ¿vale? Y el teorema de Gauss, os recuerdo que dice que el flujo a lo largo de, o a través, perdón, de una superficie cerrada S del campo eléctrico, ¿vale? Esto es una integral en esa superficie, no es más que la carga encerrada dentro de la superficie, no la que hay fuera, ¿vale? Muy importante, partido por epsilon sub 0, ¿de acuerdo? Y aplicando este caso a una esfera cargada, pues si esta superficie S la cogemos en el exterior y cogemos una esfera también, si recordáis, pues podemos demostrar que lo que se refiere al campo eléctrico fuera de dicha esfera cargada, independientemente de que la carga esté en la superficie o en el volumen, siempre que estemos fuera de la esfera cargada y esa distribución de carga sea uniforme, es decir, que podamos decir que el campo tiene que ser necesariamente radial por la simetría, es como si toda la carga estuviese en el centro de la esfera, ¿vale? Somos totalmente insensibles a si está en la superficie, está un poco más adentro, ¿vale? Es como si toda la carga estuviese en el centro de la esfera. Cosa que, si recordáis, hacéis siempre cuando resolvéis problemas en gravitación, que es como si toda la masa de la Tierra estuviese concentrada en el centro de la misma, ¿vale? Cuando calculáis el periodo orbital de un satélite, por ejemplo, ponéis la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra, ¿vale? Como si toda la masa estuviese ahí, ¿eh? Utilizáis la ley de gravitación universal. Pues esto es por el teorema de Gauss también, que se aplica tanto a campo eléctrico como a campo gravitatorio, que tienen la misma estructura matemática, ¿eh? La ley depende de 1 partido por r cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos pensar, cuando estamos fuera de la esfera, en que toda la carga la tenemos aquí en el centro, que esos 3 coulombios están aquí, ¿vale? Y por lo tanto, pues el campo eléctrico aquí pues va a ser radial hacia afuera. Yo lo dibujaría en la EBAU para que vea el examinador que sabéis que ese es el caso, ¿vale? Si lo dibujáis se sabe, si no lo dibujáis no, ¿vale? Esto ya es un puntito o una parte de la puntuación por el hecho de haber demostrado que sabéis el aspecto que tiene el campo eléctrico. Y que se calcula pues con el campo eléctrico de una carga puntual, como si toda la carga estuviese en el centro. Y este pues lo tenéis muy claro, ¿vale? Pues esto va a ser simplemente K por Q partido, dejadme que ponga Q mayúscula, ya que hemos estado usando Q mayúscula, partido por la distancia al cuadrado. Ese es el módulo del campo eléctrico y la distancia pues ya la dejáis especificada con el dibujo. Si no, pues siempre podéis poner esto, ¿vale? Que no pasa nada, que ya sabéis que es inmediato. Vale, pues nada, lo hacemos. Como K nos la dan, 9 por 10 elevado a 9, en unidades del sistema internacional. La carga me están diciendo que es 3 coulombios y la distancia es 2 metros, ¿vale? Estamos a 2 metros del centro. Mucho cuidadito que aquí hay una distancia de 1 metro, pero estamos al doble de eso, ¿vale? Entonces nos va a aparecer un 2 aquí y va a estar al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a tener 27, ¿no? El 3 por el 9, 27, partido por 4, por 10 elevado a 9, ¿de acuerdo? Y aquí ya pues podéis echar mano de calculadora, ¿vale? Y las unidades, pues vamos a poner voltios partido por metro, que es una unidad típica para el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Voltios partido por metro. Muy bien, pues ya tenemos la mitad del apartado A. Vamos a la segunda parte, que es el cálculo del potencial, para el cual exactamente la misma historia, como si fuese una carga puntual. Es lo que nos dice el teorema de Gauss, ¿vale? Y por lo tanto, pues vamos a tener K por Q partido por R, no por R al cuadrado, ¿eh?
y sin signo menos. Ni en el campo eléctrico ni en el potencial tenemos el signo menos, que sí aparece en el campo gravitatorio. Muy bien, pues nada, 9 por 10 a la 9 por los 3 coulombios, partido ahora solo por 2, no por 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto pues lo que nos va a quedar es ese 27 partido por 2 por 10 elevado a 9, y el potencial pues se mide en voltios, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, bueno, ahora el apartado B, ¿vale? El apartado B lo que nos está pidiendo, este sería el apartado A. El apartado B dice el potencial y el campo electrostático ahora en el centro de la esfera, ¿de acuerdo? Ya estamos en el centro de la esfera, aquí hay que tener más cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ¿cómo abordamos este problema? Pues os lo he esbozado en el vídeo que he subido esta tarde, uno de los que he subido, ¿vale? Vamos a dibujar la esfera de nuevo, ¿vale? Y vamos a pensar en términos del teorema de Gauss, ¿vale? Entonces vamos a tener nuestra esferita por aquí. Y ahora nos están hablando de que estamos dentro, ¿vale? Entonces, si estamos dentro, pues voy a dibujar una superficie gaussiana, ¿vale? Que va a ser, pues, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? La pongo ahí concéntrica con la otra, más o menos, ¿vale? El diagrama, pues, lo hacéis en la EBAU también, que se vea que sabéis lo que estáis haciendo, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues fijaros, como toda la carga está distribuida por aquí, ¿de acuerdo? Pues aquí dentro no hay carga. Q dentro de la superficie gaussiana que vamos a usar es 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Gauss? Nos dice, oye, el flujo a través de esa superficie que has elegido, que es esta de aquí, ¿vale? Mi superficie gaussiana es esta pequeña esfera dentro de la esfera cargada que me dan, ¿vale? Pues el flujo es 0, ¿vale? El flujo es el campo eléctrico, ¿vale?, integrado en esa superficie por el diferencial de S, y esto es la carga encerrada, carga en el interior, partido por epsilon sub 0, pero como no hay carga en el interior, 0, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un flujo igual a 0, ¿de acuerdo? Pero la simetría del problema es totalmente radial, es decir, si hay un campo ahí dentro, solo puede ser radial, ¿vale? Fijaros en cómo está distribuida uniformemente la carga a lo largo de la esfera exterior, ¿vale? Eso quiere decir, y además, por cierto, solo podría depender de la distancia al centro, obviamente, ¿vale? Por la simetría esférica de nuevo, ¿vale? Así que esa integral tendría que ser, caso de que existiese un campo eléctrico, tendría que ser el campo eléctrico, ¿vale? Esta integral de aquí, tendría que ser el campo eléctrico por 4pi y el radio de la superficie que estemos tomando, ¿vale? Pues llamándolo R sub S, el radio de mi superficie gaussiana al cuadrado, ¿vale? Me están diciendo que esto es 0, ¿vale? Pues la única posibilidad para que eso sea 0, ya que el radio de la superficie no lo es que E sea 0, ¿vale? Es decir, que no haya campo eléctrico en esa superficie, ¿vale? Y ese argumento lo podemos hacer para superficies arbitrariamente pequeñas. En ningún punto dentro de esta esfera cargada, esfera que está cargada en la superficie, en su superficie, en ningún punto interior hay campo eléctrico. Porque podemos coger esta esfera gaussiana y cambiar su radio a voluntad e ir investigando, ¿vale? Ir muestreando todos los radios posibles y ver que en ninguno de ellos hay carga encerrada y que por lo tanto el campo es 0 en todos ellos, ¿vale? Pues hemos descubierto algo muy interesante, y es que el campo tiene que ser 0 en todo el interior de la esfera, ¿vale? Como lo que nos están preguntando es el campo electrostático en el centro de la esfera, bueno, pues ese es uno de los puntos posibles. Imaginad una esferita infinitamente pequeña, ¿vale? Sería indistinguible del centro mismo, y ahí tendríamos que es igual a 0. Así que ya tenemos esto, el campo eléctrico es 0, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué pasa con el potencial? Pues fijaros, dejadme que borre ahora mi superficie gaussiana, ¿vale? Y lo que hemos demostrado es que aquí en todas partes, aquí dentro, el campo es 0, 0 patatero, ¿vale? No tenemos campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Fijaros, cuando yo me voy acercando desde el infinito, ¿vale? Imaginad que yo cojo una carga positiva, esa carga positiva está siendo repelida, ¿vale? Y a medida que yo me voy acercando, estoy incrementando la energía potencial, ¿vale? La energía potencial esta va subiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando llego a... Por cierto, recordad que la energía potencial en el infinito es 0, ¿vale? Con nuestra definición habitual de energía potencial, pues como el producto de... Y daros cuenta de que fuera de la esfera es como si toda la carga estuviese en su centro, ¿eh? Entonces sabéis que esto es K, pues por la carga de la esfera, por Q, ¿vale? Partido por R, ¿de acuerdo? Entonces, esto, cuando R es infinito, es 0, ¿de acuerdo? Y a medida que nos vamos acercando a la esfera, pues va aumentando, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando llegamos al borde mismo de la esfera? Bueno, pues que a partir de ahí ya no hay que realizar trabajo ninguno, porque el campo eléctrico es nulo, ¿vale? O en otros términos,
que no hay cambio en la energía potencial. Hay cambio en la energía potencial a medida que nos vamos acercando desde el infinito hasta la superficie de la esfera, porque tenemos que luchar contra una fuerza repulsiva. Hay un campo eléctrico ahí fuera, ¿vale? Pero en cuanto entramos dentro de la esfera, en cuanto cruzamos el Rubicón, por así decir, cruzamos la superficie de la esfera, ya no hay campo eléctrico, ya no hay trabajo que hacer, ¿vale? Y si nosotros no hacemos trabajo, la energía potencial no se incrementa, ¿vale? Entonces, dentro de la esfera, el cambio en la energía potencial se vuelve cero, ¿vale? Dentro de la esfera. Como corresponde, obviamente, a un campo eléctrico nulo, ¿eh? No hay trabajo ninguno, pues no hay cambio en la energía potencial. Así que lo que podemos hacer es calcularnos el potencial o la energía potencial que hemos acumulado hasta llegar a la superficie de la esfera y de ahí en adelante ya no hay cambio ninguno, ¿vale? Entonces, nuestra expresión nos dice que la energía potencial en la superficie de la esfera va a ser K por los 3 coulombios por una carga de prueba que yo pueda ir moviendo desde el infinito hasta ahí, ¿vale? Que ahora mismo va a desaparecer, pero la pongo simplemente para fijar ideas, partido por R. Pero R va a ser exactamente el radio de la esfera, ¿vale? Que hemos llamado R mayúscula. ¿De acuerdo? Esto es la energía potencial. Y sabéis que el potencial, lo hemos llamado phi antes, pues llamémoslo phi, ¿vale? No es más que la energía potencial por unidad de carga, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser K por Q partido por R, ¿vale? Y ese es el potencial que tenemos cuando llegamos a la superficie de la esfera, ¿vale? En la superficie de la esfera ese es el potencial. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que no cambia, ¿vale? No hay cambio en la energía potencial, no hay cambio en el potencial, ¿vale? Porque recordad que el cambio en la energía potencial pues no es más que Q por el cambio en el potencial, ¿vale? Por definición, ¿de acuerdo? Si esto no cambia, ¿vale? Entonces podemos decir que el potencial dentro de la esfera, en particular en el centro de la esfera, es el mismo que teníamos en su superficie, que es este de aquí, ¿vale? Entonces ya lo podemos calcular. Phi en R igual a 0, ¿vale? Pues va a ser simplemente 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga, que hemos dicho que es 3 coulombios, partido por el radio, que en este caso es 1 metro, ¿eh? No los 2 metros de antes, ahora estamos en la superficie de la esfera, ¿vale? Y esto es 27 por 10 a la 9, pues que es 2,7 por 10 a la 10 voltios, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo?